Can Yaman ha soltado la bomba. Y no es un bombazo cualquiera, ¿eh? Resulta que el bombón turco ha decidido que quiere boda. Sí, has oído bien. Pero ojo que la cosa no es tan sencilla como parece, porque parece que hay una razón oculta detrás de todo este cuento de hadas. Y nosotros te vamos a contar todo el salseo. Porque seamos sinceros, Can Yaman y sus líos amorosos siempre dan de qué hablar. Últimamente lo veíamos súper feliz con su novia, la italiana Diletta Leotta. Se les veía por todos lados carantoñas, planes de futuro. Parecía que la boda estaba al caer. Y de repente zas. Que si crisis, que si ruptura, que si ahora sí, que si ahora no. Un lío tremendo que nos tiene mareados a todos. Pero ahora, boom, sale a la luz esta noticia. Que él quiere casarse. Y yo me pregunto con quién. ¿Será que ha vuelto con Diletta y esta vez va en serio? ¿O es que se ha echado otra conquista por ahí y quiere sentar cabeza de verdad? Porque Can Yaman, con todo el respeto, no es que sea precisamente conocido por su estabilidad sentimental, ¿verdad? Siempre está en un no parar de romances. A ver, analicemos la situación. Muchos dicen que esto de la boda es solo una estrategia para generar más ruido mediático. Y no les falta razón. Can Yaman vive de su imagen, de esa fama de chico guapo, seductor y ahora, sorpresa, que quiere sentar la cabeza. Un giro de 180 grados que vende muchísimo. Piensen en la cantidad de portadas, de entrevistas, de exclusivas que sacarán de esto. Dinero, mucho dinero. Pero, ¿y si no es solo eso? Yo sospecho que puede haber algo más. Tal vez Can Yaman se está dando cuenta de que la fama, por sí sola, no lo llena. Tal vez quiere algo más estable, algo más real en su vida. Y la boda, para él, puede ser esa forma de demostrarse a sí mismo y al mundo que ya no es el mismo jovencito que solo busca aventura. Además, hay que tener en cuenta que él siempre ha sido muy de su familia. Y seguramente sus padres estarán deseando verlo casadito y con descendencia, ¿no? Tal vez la presión familiar también está jugando un papel importante en esta decisión. Ojo, que no digo que sea algo malo, ¿eh? Tener el apoyo de la familia siempre es importante. Y luego está el tema de la competencia. El mundo de la actuación es muy duro. Siempre hay caras nuevas, gente más joven que viene pisando fuerte. Tal vez Can Yaman siente que tiene que reinventarse, dar un paso más allá de ser solo el galán de turno. Casarse, formar una familia, podría ser esa nueva etapa que le dé una dimensión diferente como artista y como persona. Yo, para ser honestos, estoy un poco escéptico. Creo que hay mucho marketing de por medio, eso seguro. Pero tampoco descarto que haya una pizca de verdad en todo esto. Que él realmente esté buscando esa estabilidad que quizás le falta en medio de tanto viaje, tantas grabaciones y tantos focos. Así que la gran pregunta es, ¿quién será la afortunada? ¿Será Diletta Leotta y esta vez sí que sí? ¿O habrá aparecido otra mujer misteriosa en escena que ha conseguido robarle el corazón de verdad? Porque si es por él, tiene el corazón en un puño, que parece que cambia de pareja más rápido que de camiseta. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Can Yaman se casará pronto y será por amor verdadero, o es solo una estrategia para seguir dando de qué hablar? Cuéntame en los comentarios.